Bien, ahora toca hacer lo que es la transformación de los datos. Recordemos que la transformación de los datos se utiliza para las variables cuantitativas, pasarlas a ser cualitativas a través de clases. Primero vamos a tener que calcular los estadísticos, que sería la muestra, el mínimo, el máximo, el rango, la fórmula de Sturges, el número de clases y su amplitud. Primero, la muestra la vamos a calcular con una función que se denomina contar. En este caso no sería necesario porque nosotros tenemos pocos elementos y es fácil contarlos. Pero en caso de que sean bastantes, simplemente hay que escribir la función igual contar, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de todos los valores y damos un enter. Y en este caso tenemos una muestra de 9 edades. El valor mínimo, ya lo habíamos visto, que es min. Abrimos el paréntesis y seleccionamos los rangos. Damos un enter. El valor máximo sería con max. Seleccionamos los rangos y damos enter. El rango, en este caso, sería el valor máximo menos el valor mínimo, que también ya lo habíamos visto. La fórmula de Sturges es una fórmula estructurada que nos dice lo siguiente. Vamos a abrir el igual y ponemos que la unidad más 3.333 que multiplica al logaritmo de la base 10 del tamaño de la muestra. En este caso, aquí lo tenemos. Solo que tengo un leve error. Hay que poner paréntesis después del más para asegurar que se haga primero la multiplicación del logaritmo base 10 del tamaño de la muestra por lo que sería el 3.333. Damos enter y tenemos que es un 418. Vamos a dejar solo 3 decimales. El número de clases sería el redondeo de la fórmula de Sturges, que en este caso pues es un solo 4. Y la amplitud, recordemos que es el rango entre el número de clases. Ahí lo tenemos. El amplitud va a ser de 4.75. Vamos a ver. La primera clase, aquí debo de cambiar los datos, perdón. Es mínimo primero, luego es máximo. ¿Listo? El valor mínimo de la primera clase siempre va a ser igual al valor mínimo de nuestros estadísticos. En este caso, de 3. Y el valor máximo de las clases va a ser igual al valor mínimo de su clase más la amplitud que ya hemos calculado. Damos un enter y nos sale que el valor máximo de la primera clase es 25.74. Vamos a lo siguiente. Y el valor mínimo de todas las demás clases, es decir, exceptuando la clase 1, que ya vimos que la clase 1 su valor mínimo es igual al mínimo de los estadísticos, el valor mínimo de la segunda clase va a ser igual al valor máximo de la primera clase. A este de aquí. Vamos a repetir el valor máximo de la clase. Como bien dice, el valor máximo de la clase va a ser igual al valor mínimo de su clase más la amplitud. Repetimos el valor mínimo de la tercera clase. Vamos a repetirlo, es el valor máximo de la clase anterior. Vamos ahora a transformar, ahora sí, lo que sería las edades. Por ejemplo, vamos a transformar el 23 y aquí va a aparecer el número de clase. Como podemos ver, pues va a ser un 1. ¿Por qué? Pues porque el 23 está entre el 21 y el 25.75. Vamos entonces a ver cómo se desarrolla esto. Esto se hace a través de una fórmula discretamente compleja que es la función si. Entonces nosotros ponemos igual si, abrimos paréntesis y nos pide en primer lugar
una prueba lógica. La prueba lógica es evaluar este dato de aquí. Entonces nosotros seleccionamos el criterio y lo que hacemos es compararlo en primer lugar con el valor máximo de su clase. Y vamos a ponerle entonces que si es menor al valor máximo de la primera clase, quiere decir que se encuentra dentro de la primera clase, por lo tanto va a ser igual a este valor, al valor 1. De lo contrario, hay que seguir evaluando y saber a cuál otra clase pertenece. Si pertenece a la 2, a la 3 o a la 4. Porque aquí ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, si A2 fuera mayor a E11, que es 25.75, si fuera mayor, entonces quiere decir que este criterio no se toma en cuenta, lo que Excel lo toma como el valor sí verdadero. Para el sí falso, el valor sí falso, como aquí se nos marca en Excel, debemos de hacer otra función sí, lo que se denomina una función sí anidada. Por lo tanto, vamos a ponerle sí y volvemos a abrir un paréntesis. Ojo aquí, ya no se pone el igual solo se pone al principio, pero sí, cada vez que abramos una función sí, debe de abrirse su paréntesis. Volvemos a evaluar la misma casilla, le ponemos de el A2 y ahora evaluamos contra el siguiente valor máximo, que sería este de aquí, E12. Y recordemos ahora, si es menor a E12, entonces va a estar en la clase número 2, que sería esta. Vamos con otro sí, porque necesitamos saber si pertenece a la 3 o a la 4. Y este sería el último sí. Vamos a ponerle sí, abrimos de nuevo un paréntesis, de nuevo seleccionamos la misma casilla, A2, recordemos que es la que evaluamos, y ahora le ponemos si es menor a 35.25 o en este caso E13. Si esto es correcto, va a pertenecer a la clase número 3. Ahora, si no pertenece a la clase 1, a la clase 2, a la clase 3, pues obviamente va a pertenecer a la clase 4. Y por lo tanto ya no hay necesidad de poner otro sí. Simplemente marcamos la clase 4 y ahora resulta que tenemos que cerrar todos los paréntesis que abrimos. Y son cuantas veces hayamos abierto un sí. Por lo tanto tenemos un sí, dos sí, tres sí. Entonces cerramos 1, 2, 3 y damos un enter. Podemos ver que efectivamente nos lo marcó como un 1. Ahora hay que hacer el corrimiento de esta función, pero para ello hay que fijar algunas celdas. ¿Qué celdas vamos a fijar? Pues todas aquellas que no sean A2, como por ejemplo E11, C11, E12, C12, E13, C13 y C14. Todas esas las fijamos, recuerden que se fija con F4. Damos un enter y ahora sí vamos a ponerle copiar y voy a hacer yo un pegado especial para no perder mi función y ahí lo tenemos. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, 21 cae entre el 21 y el 2575, por lo tanto es primera clase. El 27 cae entre el 25.75 y el 3050, por lo tanto, es segunda clase. Y podemos ver que está bien desarrollado. Ahora aquí podemos cambiar las etiquetas y ya no que sea 1, sino que sea entre 21 y 25.75. Y podemos apreciar cómo al cambiar la etiqueta de mi clase, en este caso esta de aquí, automáticamente va a cambiar también acá. ¿Por qué? Pues porque obviamente depende de esta celda, vaya. Y así podemos cambiar la etiqueta de todas y va a seguir funcionando. Y bueno, hasta aquí lo que es la transformación de las variables.